bienvenida. Sí, hoy ya estamos en las y 20. ¿Qué tal, Melanie? Bienvenida. Buenas tardes. Ya vamos en 34. Doña Silvana todavía no está por acá. Híjoles, bueno, vamos a empezar a grabar. Ah, cabal, ¿verdad? No sabe lo que pasó en un examen. Bueno, esta es anécdota, ¿verdad? No la voy a grabar. Hace ya varios años, ¿no? Fíjense que los chicos como son pilas para convencer, ¿verdad? Convencieron a un profesor que los estaba cuidando para que los dejara sacar su cuaderno 5 minutos. Eso fue en presencial. Imagínense eso. ¿Qué onda? Y entonces, obviamente todo se sabe, ¿va? Entonces se supo y pues a él ya no le volvieron a pedir apoyo para cuidar examen, ¿va? Porque cuando estamos en presencial, cada sección se divide en 2 salones, ¿sí? Para poder cuidarlos mejor, ¿va? Porque como estamos bien súper pegados, estamos, ¿verdad? En los salones, entonces para examen siempre se dividen en 2. Entonces, de plano, él llegó a ayudar a cuidar. Pero imagínense eso, ay no. Casi que ahorita me trajo ese recuerdo. A ver, ¿qué dice Amanda? Igual, si no se ha leído el libro, no se sabe dónde están las respuestas. Si no apuntado en el cuaderno, no tiene respuestas. Entonces da lo mismo. Sí, realmente, ¿verdad? Si no leí en 5 minutos, no va a encontrar nada, ¿verdad? Pero imagínese eso. O sea, tampoco si era examen. Bueno, hay algunos exámenes, por ejemplo, hay un profesor, el licenciado Joel Aguirre, de métodos y técnicas y teoría de la investigación, que hace examen a libro abierto. Ahí sí, porque es diferente modalidad de examen, ¿verdad? Uh-huh. Pero también les ponen las preguntas bien rebuscadas, que ahí los mira usted, la que ya va a ser la hora y no termina, ¿verdad? Pero sí, o sea, entonces no procedía. Ay, miren, pues, bueno, entonces vamos a empezar a grabar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Pues hoy tenemos el repaso de examen final. ¡Qué alegre! Ya el último día que platicamos en este semestre, ¿verdad? Ya se acerca la Navidad, entonces qué bueno, esperemos que pasen felices fiestas y contentos de que les haya ido bien en sus exámenes, ¿verdad? Si no, pues ni modo a estudiar. Bueno, entonces, el examen, pues, va a abarcar, como habíamos platicado, de la Revolución del 44 hasta los acuerdos de paz, ¿verdad? Entonces quiero, dice que me regañaron que, a ver, solo voy a empezar por acá, tal vez, esta parte, para ir ubicando un poco, a ver, déjenme ver. Bueno.
Entonces, ¿cómo estaba la situación de Guatemala antes de la Revolución del 44? A ver, ¿en qué situación, digamos, la había asumido ahí don Jorge Ubico? Piense que... Una dictadura. Una dictadura, ¿verdad? Ay, mire, qué bueno. Qué bueno, Sara, gracias. Por lo menos. En una dictadura, como dice Erika, ¿verdad? Entonces, además, Ubico mantenía sumido al país en un aislamiento, o sea, no quería que llegaran ideas desde otros lugares, ¿verdad? Para que inspiraran rebeliones o que se buscara democracia, ¿verdad? Entonces, por eso se decía, y Piero Gleijeses en su libro habla de la aldea de Ubico, porque quería tener aislado al país, sí, para que no permearan esas ideas de cambio. Pero obviamente eso era muy ridículo y muy absurdo, ¿verdad? Porque de un momento a otro se iban a dar. Además de que las mismas condiciones internas iban haciendo que se exigiera un cambio, ¿verdad? O sea, la población ya después de 13 años de dictadura ya estaban hartos de tanto control, ¿verdad? O sea, tantos persecución política, la ley contra la vagancia, imagínense ustedes eso, o sea, ni siquiera podía tener usted, gozar, ¿verdad?, de un tiempo libre para usted, porque cualquier cuestión era vista como sospechosa de vagancia, en fin. Entonces, además no había muchos espacios realmente para que se desarrollara la juventud. Esto de un momento a otro, pues iba a hartar a la población, ¿sí? O sea, ya era momento, o sea, no se necesitaba directamente que vinieran libros o ideas del extranjero, porque aquí mismo estaba el hartazgo, ¿verdad? Ya era demasiado, ¿verdad? Este control que tenía Ubico. Además, pues también de parte de los empresarios había molestia porque Ubico no apoyaba el cambio en las empresas, ¿verdad? O sea, el desarrollo industrial. Dijimos que porque Ubico tenía mucho miedo de los obreros, ¿verdad? Que iban a hacer la revolución y todo esto. Entonces, también los empresarios estaban cansados. Al mismo tiempo, pues Estados Unidos también, porque Estados Unidos era la potencia que sostenía Ubico, o sea, era como que una cuestión de gana-gana, ¿verdad? Porque Ubico mantenía los beneficios para la United Fruit Company, la IRCA, y entonces Estados Unidos le seguía dando su beneplácito, ¿verdad? Para que se reeligiera. Y entonces ya en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, va a decir Estados Unidos, ay, no, esto ya no nos conviene, ¿verdad? Es un dictador que ya está muy mal visto, ¿sí? Y pues hubo situaciones que se dieron, pues, en el 44 y que realmente demostraron, ¿verdad?, que era necesario un cambio, ¿sí? O sea, los sucesos en el 44, pues, empezaron con las protestas de los estudiantes, ¿verdad?, que exigían que hubiera mejores maestros en la universidad, ¿sí?, que se desmilitarizara, ¿verdad?, que se quitaran a esas autoridades impuestas por el gobierno, y que luego desembocó en que mejor se exigía la renuncia del dictador, ¿verdad? Y de ahí se unieron varios sectores. Entonces, fueron jornadas de protestas, digamos que sale Ubico y dice, bueno, ahora se friegan y voy a decretar, digamos que se eliminan las garantías constitucionales, y luego entonces vienen los 311 distinguidos que emiten un memorial exigiéndolo que restituya las garantías. Después de esto, un ciclo de protestas, fallece la maestra María Chinchilla, y entonces, bueno, ya se exige directamente que renuncie Ubico, ¿verdad? Pero hubo bastante movilización, ¿verdad? Después de esto, pues ya va a gobernar Federico Ponce Baides, ¿verdad? Que realmente no representaba un cambio, ¿sí? Y por eso, pues se planteó, digamos, la necesidad de ya derrocar a esos falsos gobernantes, ¿verdad? Porque se decía, bueno, esto es como ubiquismo sin ubico, entonces no nos funciona, va a haber fraude, igualmente va a haber represión, y no queremos eso. Y todos esos ideales, pues, los representó el movimiento de la Revolución del 44, ¿verdad? Que realmente aglutinó a bastantes sectores de la sociedad, ¿sí? O sea, se tenía el respaldo de militares que estaban indignados también por la forma en que Ubico trataba, digamos, a algunos oficiales, los soldados, imagínense, en esa época los soldados dormían en el piso de tierra, si les iba bien tenían
una colchoneta, ¿verdad? Y así. Entonces, también para ellos eran condiciones difíciles, ¿verdad? Solo la guardia presidencial, ellos sí andaban en motos y etcétera, así como de mucho lujo, ¿verdad? Entonces, se van a aliar con la sociedad, estudiantes, profesores, obreros, ¿verdad? También empresarios. Entonces, fue un movimiento que pudo aglutinar a todos esos sectores, ¿verdad? Y entonces, triunfa la revolución. Ya en la tarde del 20 de octubre se nombra una junta revolucionaria, ¿verdad? Integrada pues por 2 militares y un empresario, ¿verdad? Un civil que era Jorge Toribio Garrido. Y entonces empiezan estos cambios importantes, ¿verdad? O sea, se deroga la constitución liberal, se convoca una constituyente, se convoca elecciones para el presidente, ¿verdad? También va a ser esta Junta Revolucionaria la que va a emitir el decreto de autonomía de la universidad y se disuelve la Policía Nacional. O sea, ay, si vemos la Policía Nacional, era un ente que estaba muy viciado, ¿verdad? Pero, entonces, el primer gobierno de la revolución, pues va a ser el de Arévalo Bermejo, ¿verdad? Que va a traer muchos cambios bien relevantes, ¿sí? O sea, va a traer aires nuevos, ¿verdad? De cambio, ¿sí? Si vemos, ¿verdad? Desde que la Constitución empieza a permitir la organización de sindicatos, el derecho de huelga, esto se va a consolidar cuando se aprueba el Código de Trabajo, ¿verdad? Igualmente, cuando se crea la Ley de Seguridad Social, que establece que los patronos se tienen que responsabilizar, ¿verdad?, por los accidentes en el trabajo, que tienen que haber permisos para los trabajadores, en el caso de las trabajadoras, ¿verdad?, pre y postnatal, ¿verdad?, o en caso de que se tenga alguna enfermedad, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto del IX va a ser bien importante porque además de esto, va a establecer también el derecho a una pensión, ¿sí?, y a jubilación. Reformas en cuanto a la educación, que fue en donde se enfocó más, ¿verdad?, Arévalo, y también en cuanto a la cultura, ¿verdad? O sea, cultura y deporte, ahí sí, ¿verdad? Cultura y deporte, ¿verdad? La creación de varias instituciones para que establecieran políticas también, ¿verdad? Para ir implementando eh, el desarrollo de los artistas, ¿verdad? Y diferentes aspectos de la cultura nacional. Igualmente, ¿verdad? El impulso que se dio tan grande al deporte desde la creación de la ciudad de los deportes y otros, ¿verdad? Bueno, entonces, ya durante el gobierno de Arbenz, ¿verdad? Que como dijimos, pues él va a ganar la elección después de Arévalo. Aunque fue, digamos, la sucesión polémica, ¿verdad? En el sentido que... mire, gracias, era muy amable. No había visto todo el mensaje, gracias, gracias. Entonces, aunque se dio, digamos, ahí las diferencias con Arana, ¿verdad? Quien estaba condicionando a Arévalo para que cambiara su gabinete, y pues Arana buscando también participar como candidato, ¿verdad? Entonces, bueno, la cuestión es que en esa elección se presentaron varios candidatos, y Arbenz es el que va a ganar, ¿verdad? ¿Cuáles eran las principales obras que planteó Jacobo Arbenz como parte de su programa de gobierno? A ver. Una reforma agraria. Así es, la reforma agraria, el famoso decreto 900, ¿verdad? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Cuáles eran esas otras medidas importantes en el plan de gobierno de Arbenz? Atlánticos, Santo Tomás de Castilla y la central hidroeléctrica de Purumarí. Fíjese, Amanda, que tiene ahí un problema con su micrófono. Suena así como aquellas películas de terror. tiene bastante interferencia. Jacobo Arbenz.
Estábamos preguntándole sobre... La central de hidroeléctrica, licenciada. La hidroeléctrica. La carretera al Atlántico. La carretera al Atlántico, muy bien. También Amanda ahí en el chat. ¿Qué más? A ver. La hidroeléctrica, carretera al Atlántico, ¿qué más? A ver. Acordémonos, ¿cuál era el objetivo de... El puerto de Santo Tomás. El puerto de Santo Tomás, ¿verdad? ¿Cuál era el objetivo del gobierno de Arbenz? ¿Qué fue lo que se planteó? O sea, Crear un país capitalista. un desarrollo capitalista, muy bien. ¿Qué más? A ver. Devolver las tierras, dice Amanda. A ver. Crear un país capitalista. Prestar un monopolio. Así es, limitar, ¿verdad? Los monopolios norteamericanos, ¿verdad? Todas esas actividades que ellos controlaban. Entonces, por eso planteó la necesidad de que se desarrollaran estas obras de infraestructura, ¿verdad? La carretera al Atlántico para quitarle poder a la IRCA, ¿verdad? Y a los ferrocarriles. Los ferrocarriles cobraban muy caro a los productores nacionales por enviar, por los fletes, digamos, mandar, ¿verdad? Mercadería, cajas, bultos. Realmente eran costos bastante altos, ¿sí? Entonces, de esta forma, crear la carretera, que pues obviamente ya habilitando la carretera, pues se iba a utilizar otro tipo de transporte, ¿verdad? Que iban a ser camiones, trailers, pick-up, etcétera. Además, también el puerto, ¿verdad? El puerto de Santo Tomás, para igualmente quitarle el control que tenía la IRCA sobre Puerto Barrios, ¿verdad? O sea que era, por el Atlántico era la principal salida de nuestros productos al extranjero, ¿sí? Entonces, por eso era fundamental. Y luego, la Jurumarinalá, ¿verdad? La hidroeléctrica, para generar más energía eléctrica de lo que hasta entonces producían las que ya estaban, ¿verdad? Y además, a un costo menor, ¿verdad? Entonces, buscaba limitar esos monopolios norteamericanos, ¿verdad? Y pues también, ¿verdad? Fue importante la propuesta de la reforma agraria, ¿sí? El decreto 900, que sí se concretó y que generó bastante polémica durante su aplicación, ¿verdad? Bueno, entonces, al ser aplicada la reforma agraria a los productores, digamos, se implementó, se aplicó, ¿verdad? También a las familias adineradas del país y afectó también a la United Fruit Company, ¿verdad? Entonces, esto fue entre los motivos, ¿verdad? Que tuvieron los estadounidenses para pedir que se derrocara al gobierno de Arbenz, decir, bueno, ya es ya súper confirmado que es rojo, ¿verdad? Está vinculado con la Unión Soviética y con todo ese bloque de Europa del Este, ¿verdad? Si todavía les quedaban dudas, aquí está confirmado, ¿sí? Aquí está la confirmación. Y entonces se va a empezar un movimiento para derrocar a Arbenz, ¿verdad? O sea, ¿cómo se llama la operación que se empezó a gestar, ¿verdad? Desde Estados Unidos, ¿verdad? Con el apoyo de la CIA, la Agencia Nacional de Inteligencia, y también el apoyo del presidente, ¿verdad? Eisenhower, ¿sí? ¿Cómo se llama esa operación en la que se buscó derrocar a Arbenz? A ver si sabemos. Operación Éxito. Operación Éxito. Operación Éxito. La Operación Éxito, muy bien. ¿Y en qué consistió? Desprestigio a través de la radio y poner en contra a través de Monseñor Rosel Arellano. Ajá, así es. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Guerra psicológica, dice Amanda. También, ¿verdad? O sea, dentro de esta, pues ahí estuvo participando la radio La Voz de la Liberación, ¿verdad? Que funcionaba desde Honduras. Enviando un montón de mensajes, ¿verdad? Para asustar a la población. ¿Qué más? A ver, ¿qué más entra dentro de esto de la Operación Éxito? Para derrocar a Arbenz, ¿lo hicieron eso? Sí, así es, Silvana. Pero a ver, ¿qué otras acciones estaban contempladas dentro de esa operación? A ver.
A nivel internacional, ¿qué hicieron? A ver. Estamos hablando de la Operación Éxito, Aldo. A ver, hola, hola, bienvenido. Le hicieron una campaña de desprestigio, si no estoy mal. Campaña de desprestigio, ¿verdad? Presentándolo como un dictador vinculado, ¿verdad? Con el bloque de Europa del Este, ¿verdad? Es rojo, es comunista, ¿sí? Entonces, toda esta información se difundía, ¿verdad? Hacían comerciales, se hacían varias películas, se difundieron, ¿verdad? Que por cierto las quiero conseguir para tratando de presentar al gobierno de Arbenz como comunista, ajá, vinculado con ese bloque de la Unión Soviética. O sea, Arbenz había comprado unas armas a principio del 54, ¿verdad? A Checoslovaquia, ¿sí? Que fueron los únicos que le quisieron vender armas. Realmente, Arbenz necesitaba armas para el ejército, armas nuevas, ¿verdad? Sí, mejores, ajá, más, sí, ¿verdad? Digamos, ¿cómo se dice? Actualizar el armamento, ¿verdad? Y también para la policía, o sea, de acuerdo a los testimonios que hay ahí de algunas personas que estuvieron cercanas, ¿verdad? Y realmente no se tenía, ni la policía ni el ejército tenía buenas armas. Entonces empezó a buscar armas y porque también, pues, sospechaba ya para ese año que lo querían derrocar, ¿verdad? Pero Checoslovaquia fue el país que sí le quiso vender. Bien. Entonces aquí está la Operación Éxito, ¿verdad? Estos funcionarios estadounidenses, los hermanos Dulles, que trabajaban con esta firma de abogados que representaba a la United Fruit Company, ¿verdad? Fueron los que estuvieron ahí, dentro de los que movieron los hilos, ¿verdad? Y convencieron a Eisenhower. Y Eisenhower nada se quería, ¿verdad? Él era republicano y exmilitar, ¿verdad? Era general, ¿verdad? Para participar, apoyar esas acciones, ¿verdad? Ahí sí que era bien rematado y sobre todo, acordémonos que pues allí había empezado la Guerra Fría, ¿sí? Entonces, la Guerra Fría tuvo un impacto importante, pues, porque aunque estas potencias estaban, cuando fue la Segunda Guerra, pues estaban aliados en la Unión Soviética con Estados Unidos, Inglaterra, ¿verdad? Para derrocar, ¿verdad? A los malos, digamos, a Hitler, Japón y tal. De todas formas, por ahí se mantenía, como que dejaron a un lado la atención, ¿verdad? Porque acordémonos, la Revolución Rusa ya había triunfado desde 1917, ¿verdad? Pero como que la Segunda Guerra se contuvo un poquito, este enfrentamiento con la Unión Soviética, ¿verdad? Pero cuando terminó, entonces, pum, vuelve, resurge. ¿Verdad? Entonces, y se va a ir extendiendo, digamos, ¿verdad? A varios ámbitos, ¿verdad? No solo al político, ¿sí? Como mencionábamos, la conquista del espacio, los deportes, ¿verdad? Las armas, o sea, también la fabricación de armas y todo esto. Pero, y esto el contexto de Guerra Fría va a tener un impacto importante, ¿verdad? Entonces Estados Unidos va a buscar dar un, como que castigar a Arbenz, ¿verdad? Para que demostrarle a América Latina qué le pasa con quienes se quieren meter o con quienes están desafiando el poderío estadounidense, ¿verdad? Bueno. Entonces, luego, ¿verdad? Que triunfa ese proceso ese movimiento para derrocar a Arbenz de la contrarrevolución. Ay, me comí la diapositiva. Entonces, empieza ese proceso con que se maneja como desovietizar al país, ¿verdad? Ir liberándolo de esa influencia comunista. Y como bien mencionaban por ahí ustedes, también había participado activamente Monseñor Rosel Arellano, ¿sí? Asustando a la población, diciendo, bueno, que caiga ese gobierno que es comunista.
Entonces, luego del derrocamiento de Arbenz, va a haber una cacería de brujas, ¿verdad? Va a haber persecución sobre todas aquellas personas que sean consideradas comunistas, ¿verdad? O que defiendan sus derechos. ¿Sí? O sea, se van a se van a ilegalizar los sindicatos, o sea, se les va a declarar, ¿verdad?, ilegales. Entonces desaparecen sindicatos, se persigue a los liderazgos, ¿verdad? Bien. Entonces, ya posteriormente a la muerte de Castillo-Armas, pues gobierna Idígoras, ¿verdad? Y entonces Idígoras va a ser un personaje curioso, ¿verdad? Polémico, folclórico, por decirlo, ¿verdad? Porque va a cometer un montón de imprudencias, ¿verdad? Y dentro de la búsqueda de Idígoras, de apoyo de Estados Unidos para recuperar Belice, imagínense, apoya Estados Unidos, entrena en Guatemala a un grupo de mercenarios cubanos que quieren invadir Cuba, ¿sí? O sea, se estaba planeando aquí la invasión de Bahía de Cochinos, o sea, la revolución cubana pues había triunfado en enero del 59. Y entonces Estados Unidos estaba indignado, ¿verdad? Porque como vimos, pues Cuba era una isla en donde pues había casinos, servía para la distracción de los estadounidenses, ¿verdad? Y también la isla les proveía del 95% del azúcar que ellos consumían. Y obviamente Estados Unidos sostenía al dictador Batista, ¿verdad? Que estaba allá en Cuba. Entonces, cuando viene la revolución cubana, van a estar muy molestos. Y pues no van a apoyar a Fidel con las medidas de reestructura que quiere hacer, ¿verdad? En fin. Entonces, al contrario, ¿verdad? Buscan invadir Cuba para derrocar. Entonces, Idígora se presta a esto y como resultado, ¿verdad? De estas acciones tan serviles del presidente Idígora, un grupo de oficiales jóvenes organiza un levantamiento que se conoce como el levantamiento del 13 de noviembre de 1960. O sea, este es considerado el origen del conflicto armado interno, ¿sí? Esta es la fecha y el acontecimiento, ¿verdad? Que es registrado, ¿verdad?, en la historia de Guatemala como el inicio del conflicto armado. Porque estos oficiales buscan derrocar a Idígoras. Y posteriormente se van a ir politizando más, ¿verdad? Porque se convierten en grupo guerrillero y entonces ya van a empezar a profundizar en temas como la pobreza, la desigualdad. Y pues posteriormente surgen otros grupos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí da origen el conflicto armado interno, ¿verdad? A Idígoras lo derroca Enrique Peralta Zurdia, ¿verdad? Que era su ministro de la Defensa. Y entonces empieza aquí. Peralta Zurdia dice, bueno, vamos a reorientar, ¿verdad?, el gobierno y vamos a enfocarnos en la lucha contra insurgentes. Entonces, aquí empieza, ¿verdad? Bueno, lo que se conoce como el Estado contrainsurgente. O sea, ya tenemos grupos guerrilleros que ya para la época de Peralta Zurdia ya había 3, ¿verdad? O sea, el MR-13, estaban las FARC y también un grupo del Partido Comunista, ¿verdad?, que estaban actuando también. Entonces, pues vamos a enfocar el Estado, ir generando instituciones y volcarlo todo en el combate a la guerrilla, ¿verdad? Y pues aquí, pues obviamente va a ser Peralta Zurdia el que durante su régimen, la constituyente promulga la ley de orden público, ¿verdad?, en donde ya queda establecido el estado de sitio, de calamidad, de emergencia y todo esto, ¿verdad? Entonces, que como hemos visto, va a ser aplicado el estado de sitio bastante, de manera constante, durante los gobiernos militares, ¿verdad? Va a ser una estrategia que se va a usar para, digamos, estado de sitio, suspender las garantías, toque de queda, ¿sí? Para evitar que haya reuniones, ¿verdad?, entre grupos
que haya protestas también, pero aprovechar, ¿verdad? Ese toque de queda también para desaparecer personas, para catear casas, etcétera, ¿verdad? Que eso también fueron constantes durante el conflicto armado. Entonces, Peralta Zurdia reencausa, ¿verdad? Esa lucha. Entonces, y este periodo que inicia Peralta Zurdia es considerado como la militarización del poder, ¿verdad? Que va a ser esa etapa de todos esos gobiernos de militares, ¿sí? Que estuvieron enfocando el Estado para combatir a la guerrilla, ¿no? Y que posteriormente, aunque ya se convocó a elecciones para entregar el poder a un civil, no querían entregarlo, ¿verdad? O sea, costó. Se aferraban bastante. Bueno. Entonces, a pesar de que Peralta Zurdia programó, ¿verdad? O preparó un cambio ahí en la orientación de la lucha contra insurgentes, gana un civil la elección. O sea, Peralta Zurdia pues no se postuló para presidente, ¿verdad? Pero sí convocó a elecciones, entonces las gana Méndez Montenegro, ¿sí? Fue algo así que se le salió de control realmente, ¿sí? Al permitir que participara un civil. Entonces, fue tan contundente la votación que no podían echarse para atrás porque se temía que hubiera realmente un levantamiento, o sea, que hubiera protestas y que se saliera de control la situación. Y entonces le tuvieron que dar posesión a Méndez Montenegro, pero obligándolo antes a firmar un pacto secreto con el ejército, ¿verdad? Y esto, fíjense, esto del pacto secreto, o sea, se compromete Méndez Montenegro y su vicepresidente, que era Clemente Marroquín Rojas, que el ejército era quien iba a proponer a las personas idóneas para participar en los cargos militares, ¿verdad? Uh-huh. Ellos se comprometieron a respetar esto. Y entonces el ejército era el que se iba a encargar de combatir a las guerrillas. Además, el gol que les metieron fue que la constituyente de una vez dejó decretada una amnistía para los militares y también agentes de la policía, que hasta entonces habían cometido actos para combatir a la guerrilla, ¿verdad? O sea, así se justificaba, ¿verdad? Que era para control de las guerrillas. Entonces, cuando asume el poder Méndez Montenegro, realmente estaba atado de manos porque con esto de la amnistía no podía perseguir y no podía castigar, ¿verdad? A los militares que se habían visto implicados antes, pero tampoco a los que durante su gobierno cometieran, digamos, violaciones de derechos humanos en contra de la población civil, ¿sí? Entonces, esto limitó bastante el trabajo de Méndez Montenegro, ¿verdad? Okay. Hablamos también del año 68, que fue bien importante para los jóvenes a nivel mundial, ¿verdad? Y esto, pues, si vemos en Guatemala, pues ya había mucho hartazgo, ¿verdad? Porque los jóvenes no tenían libertad de acción, ¿verdad? O sea, no tenían realmente, digamos, ni forma de reunirse para festejar, ¿no? O sea, si vemos cosas tan comunes, ¿no? Y tan de la vida diaria, pues menos lo tenían para organizarse, ¿no? Entonces, esto, digamos, cuando aquí se empiezan a ver todas estas protestas, ¿verdad?, que se dan en el mundo, surgen ya con fuerza grupos ecologistas, feministas. Entonces, bueno, además de los pacifistas, y en fin, ¿verdad?, protestas en contra del gobierno estadounidense porque los jóvenes están en contra de que se esté apoyando, se participe en la guerra de Vietnam, ¿verdad? Entonces, todo esto va a tener un impacto también importante en Guatemala, ¿verdad? O sea, digamos que por un lado va a traer nuevos aires, ¿verdad? Nuevas ideas, va a refrescar, ¿sí? De alguna forma se va a sentir como que estos movimientos que están presentes a nivel mundial se estuvieran solidarizando también con la lucha de los jóvenes en Guatemala, ¿va? Como que decir, bueno, sí se puede, ¿verdad? O sea, si ellos lo están haciendo en otros países, nosotros también podemos, ¿no? O sea, a pesar de los obstáculos y de tantos controles, ¿verdad?
podríamos ir buscando las formas de participar, ¿verdad? Bien. Entonces, y pues posteriormente, hijos, aquí me comí la presentación. Me voy a traer estas 2 diapositivas para acá. Híjole, no se quedó. No. Híjoles. Ay, no me puedo pasar de aquí. Bueno, entonces, a ver, ¿qué otros gobiernos vinieron después del de Méndez Montenegro? Para que hablen un poco ustedes. ¿Quién gobernó después de Méndez Montenegro? Carlos Manuel, Los Manuel Arana Osorio. Osorio. Así es, Arana, ¿verdad? Era Conocido como el Chacal de Oriente. Así es, Lidia, muy bien. ¿Y cómo va a gobernar Arana? A ver. Con mucha inseguridad y violencia. Así es como menciona Michelle, ¿verdad? Entonces, va a utilizar el estado de sitio y el toque de queda ahí para desaparecer a muchas personas, ¿verdad? Entonces, ya aparece entonces, ya durante el gobierno de Arana, hubo muchas desapariciones, así es como menciona Amanda. Y entonces, imagínense, se calcula, es que son muchísimas desapariciones las que se calculan para estos años de Arana, como los 2 primeros años, alrededor de 3,000 desaparecidos, y tercer y cuarto año, como 7,000. Entonces, y realmente sobre cualquiera que se considerara sospechoso, van a recaer, ¿verdad? Esa persecución, ¿sí? Y de los datos que hay de esos años, fíjense, la mayoría de personas que desaparecieron o que fueron asesinadas desde los años 70, ¿verdad? Finales de los 60, principios de los 70, alrededor de un 43% eran campesinos. ¿Qué? De ahí otro tipo de población, como trabajadores, ¿verdad? Sindicalistas, como un 10%, igual porcentaje de estudiantes, profesores, en fin. Entonces, hubo realmente bastante, se puso el ojo, ¿verdad?, sobre personas que por alguna participación que tenían, ¿verdad?, podían para el ejército ser vistas como amenaza, ¿verdad? Bueno, entonces, y durante el periodo de Arana también se crea la Transversal del Norte, que era como una estrategia de ir abriendo brecha, digamos, en esa región que era selva, ¿verdad? Y también ir llegando hacia donde estaban los grupos guerrilleros. Entonces, luego de Arana, ¿quién gobernó? Miguel Laurel. Shell Lauger, ese se pronuncia como Shell, sí, cabal ahí como puso Amanda, Shell. Mire, el papá de él era extranjero. Ay, vamos a ver de qué nacionalidad es que. Ahorita les digo. Por eso tiene este nombre tan extraño.
padre noruego, y pues, y madre guatemalteca, por eso tenía estos nombres. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de Shell Laugier? Sí, como la gasolinera. Que Bueno. hizo el Comité de Reconstrucción Nacional después del terremoto. Ah, muy bien, así es, Silvana. Para canalizar la ayuda que llegaba, porque llegó bastantes llegaron muchas donaciones. Ujú. Y también para organizarla, ¿verdad? Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? La marcha de los mineros y la masacre de Panzós. Se dieron durante su gobierno, ¿verdad? Sí, así es. Se relajó, digamos, había empezado bajo estado de sitio, porque acordémonos que cuando se presentó Shell a la elección, el que había ganado era Ríos Montt, que lo había postulado a la democracia cristiana. Le hicieron fraude porque durante 24 horas se fue la luz, dejaron de transmitir los datos y cuando después resultó que Shell. Ajá. Entonces había molestia porque había sido muy obvio que había ganado Ríos Montt. ¿Sí? Entonces empieza a gobernar bajo estado de sitio, pero después, por el terremoto, tuvo que relajar esas medidas porque realmente era absurdo, ¿verdad? No tenía que haber un montón de gente en la calle, también gente durmiendo en la calle, campamentos afuera, porque así se quedó, ¿no? Con el terremoto. Entonces, esto permitió, aunque no era la intención de Shell, ¿verdad? Que fueran surgiendo nuevas organizaciones, ¿verdad? Como algunas federaciones sindicales, ¿verdad? El mismo Comité de Unidad Campesina, CUC. Sí, mire, Amanda, así es. Además, también, como menciona Sara, ¿verdad? Ya se había empezado a abrir brecha ahí, sobre esa región de la transversal. Y entonces, Shell también reparte tierras, ¿verdad? A militares afines al gobierno, algunos empresarios. Por ejemplo, a Lucas García, él fue diputado y él aprobó todo esto de la franja transversal. Y la familia de él era de Alta Verapaz, si no estoy mal, de Alta Verapaz. Y entonces sí le dieron bastantes tierras también, ahí por esa área de la transversal. Bueno, entonces, este va a ser, digamos, el gobierno de Shell. Y pues ahí se dio esta marcha de los mineros, que fue icónica, ¿verdad? Porque se reunieron ya hasta desde que empieza la marcha. Dura 9 días. Y cuando llegan a la plaza, están reunidas 15,000 personas, entre ellas campesinos, líderes sindicales de la costa sur, también de la capital, grupos campesinos de Occidente, los estudiantes de media, los de la universidad. Entonces, fue un momento bien importante en el que se logró que confluyeran todas estas organizaciones y que se empezaran a comunicar y a trabajar juntas, ¿verdad? Como que a buscar objetivos comunes, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, luego, ¿quién quedó después de Shell Laugier? Lucas García. Muy bien, Silvana. Entonces, Lucas García. ¿Qué podemos decir del gobierno de Lucas? El gobierno de Romeo Lucas García se centró más que todo por la represión no solamente de la guerrilla, sino de cualquier movimiento social y cualquier persona que no estuviera de acuerdo con su política. También puso en marcha un montón de recursos de terror, desde asesinar en plena vía pública y la sistematización de masacres. Ok, gracias, Jenny, muy amable. Sí, digamos, esa va a ser como la característica principal, que a plena luz del día van a estar ahí actuando los grupos represivos, pues, ya sea desde los judiciales, ¿verdad? También se quemó la embajada de España. ¿Verdad? Sí, como menciona Silvana, se da la quema en la embajada de España, que fue algo que indignó demasiado, porque no solo por el tema de que se dejó que se quemaran vivos, ¿verdad? Estas personas, hasta que se permitió que entraran los bomberos,
sino porque fue demasiado el descaro del gobierno. O sea, ya estar actuando de esta forma, o sea, se sabía que actuaban así en el campo, ¿sí? En áreas más alejadas. Pero actuar públicamente en la capital y además en una sede diplomática de otro país fue demasiado, fue el colmo, ¿verdad? Entonces, hasta Estados Unidos ahí rompió relaciones con nosotros y pidieron que se aislara a Guatemala internacionalmente por ser gran violador de derechos humanos, ¿verdad? Y entonces, que Estados Unidos ya está bajo la política de Jimmy Carter, ¿verdad? Esto de respeto a los derechos humanos. Etc. Entonces, va a ser una cuestión que indignó bastante, ¿verdad? Bueno, entonces, luego se vino, la elección la había ganado Ángel Aníbal Guevara, pero un grupo de oficiales jóvenes dieron golpe de Estado, ya mucha corrupción. En la época de Lucas, se empieza a hablar de grandes proyectos de infraestructura y se les empieza a llamar elefantes blancos, o sea, eran obras que supuestamente se registraban que se iban a realizar y nunca se terminaban, ahí se dejaban abandonadas, ¿sí? Pero se cobraba por ello, ¿va? Como que ya estuvieran terminadas. Entonces, muchísima corrupción, ¿verdad? O sea, varias hidroeléctricas, como Shalala y otras. Yo me recuerdo de esa época, hay un hospital en Malacatán que lo habían empezado a construir en esa época y no había forma, ahí estaba abandonado. O sea, ahí estaba el avance, digamos, porque se empezó a construir, pero nunca se terminó. Así, ¿verdad? Entonces, frente a esto, un grupo de oficiales jóvenes que buscaban que hubiera ahí un cambio, ¿verdad? Y dan el golpe de Estado el 23 de marzo del 82, ¿sí? Y entonces, ahí se va, supuestamente buscaban ya ir abriendo espacios, ¿no? Para una apertura democrática. Pero dentro de los oficiales que nombraron, ¿verdad? Un triunvirato formado por dos generales, Maldonado, Shahal y Ríos Montt, y el coronel Gordillo. Entonces, y se queda Ríos Montt después, ¿verdad? Desplaza a los otros dos. Fíjense que alguien levantó la mano, o será que se le fue un dedazo. Bueno, entonces, durante los 16 meses y medio fue que gobernó Ríos Montt. Y Ríos Montt, en ese periodo se cometieron más de 400 masacres. O sea, esto va a ser algo tremendo, ¿verdad? Porque allí se ataca directamente a la población civil. O sea que allí no se respeta para nada el derecho internacional humanitario, ¿verdad? O sea, estar atacando poblaciones en la que no había combatientes, población desarmada, ¿verdad? Y esto bajo la idea de quitarle el agua al pez. O sea, ellos decían, no, es que las comunidades esconden a la guerrilla y entonces ataquémoslos a ellos para que la guerrilla ya no tenga respaldo. Imagínense ustedes qué duro, ¿verdad? Que el Estado iniciara esa estrategia, ¿no? O sea, desaparecer a tantas personas inocentes, tantos personas del campo, pues campesinos. Esto fue algo terrible, fue tremendo. ¿Sí? Licenciada, entonces, ¿qué quiere decir quitar el agua al pez? Es que ellos decían que la población era la guerrilla como el agua al pez. Esa analogía. O sea, cuando se le quita el agua al pez, el pez ya no puede respirar y se muere. Entonces, lo que decían ellos era quitarle el respaldo a la guerrilla. ¿Sí? Y entonces, para eso, plantearon esa estrategia de tierra arrasada, ¿verdad? Para desaparecer las comunidades. Y esto fue terrible, realmente fue bastante terrible, ¿sí? Y entonces, si vemos en esta diapositiva, realmente el Estado de Guatemala estaba viendo a la sociedad como el enemigo interno, ¿verdad? Y esto fue muy triste, ¿sí? Atacar directamente a la población.
al pueblo en general, ¿verdad? Y pues a todos los que estuvieran organizados, que podían representar para ellos una crítica, ¿verdad? O sea, se supone que en una sociedad democrática, pues los grupos organizados tienen que ser escuchados y pues llegar a acuerdos. Ujú. Pero en ese contexto estaba la ideologización tan fuerte, digamos, y era un odio tremendo, ¿verdad? Que hasta se trasladó hacia quienes eran líderes, ¿no? De alguna organización, fuera partido, sindicato, grupo estudiantil, ¿no? Hasta grupos de catequistas, Acción Católica, todo esto, ¿verdad? Y ya, digamos, de manera directamente descarada, ¿verdad? Durante el gobierno de Ríos Montt, con el tema de las masacres, ¿verdad? Ya desapareciendo comunidades enteras. Esto fue terrible, ¿verdad? Tremendo. Ay, esperamos que ya no suceda, ¿verdad? Ojalá que nunca se repita esto. Bueno. Entonces, después Por de eso Ríos lo Montt, acusaron de genocidio, entonces. sí, por eso lo juzgaron y lo condenaron por genocidio, Silvana. Por esa estrategia, ¿verdad? De la tierra arrasada. Bueno, entonces, después del gobierno Ríos Montt, ¿quién le dio golpe de Estado a Ríos Montt? Mejía Víctores. Con Mejía Víctores, ¿verdad? Y entonces, se supone que con Mejía Víctores, pues ya era para retomar el tema de la apertura democrática, ¿verdad? O sea, a Ríos Montt se le había ido demasiado la mano con el tema de la violencia, era ya muy obvio, muy evidente, pero además con el tema religioso, ¿verdad? Impulsando el tema de su iglesia, ¿sí? Entonces, bueno, ya, aunque bueno, enfocarse en la apertura democrática, aunque también durante Mejía Víctores siguió funcionando la tierra arrasada, ¿verdad? Entonces, se convoca a la constituyente, ¿verdad? Se redacta la constitución del 85, la ley electoral y de partidos políticos, la ley de amparo, ¿verdad? Exhibición personal. Y pues Mejía Víctores, ¿a quién le entrega el poder Mejía Víctores? A Vinicio Cerezo, ¿verdad? Que va a ser el primer gobierno democrático, ¿verdad? Ya primer civil después de tantos gobiernos militares y que va a ser complicado, ¿verdad? Difícil que los militares estaban muy aferrados al poder, ¿sí? Grupos ahí bien reacios, ¿sí? Surgió también un grupo que se identificaron como los oficiales de la montaña, que eran los que se oponían a que terminara la guerra, ¿verdad? Bueno, y Vinicio Cerezo, pues, ¿qué podemos decir del gobierno de Vinicio Cerezo? Privatizó Aviateca y tuvo 2 intentos de golpe. Así es como menciona Silvana, ¿verdad? Tuvo varios entonces. Muy bien, así es. Realmente no tuvo, digamos, mucho margen de acción, ¿verdad? Para hacer cosas que hubiera querido, porque también el empresariado lo estaba saboteando. Uh-huh. Sí, Amanda, gracias. Sí, redujo gasto social. Había una tendencia, ¿verdad? Que empezaba a nivel mundial, ¿verdad? Impulsada por grandes organismos internacionales, ¿verdad? Como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, medidas de ajuste estructural, o sea, reducir el Estado. Uh-huh. Entonces esa tendencia. Pero aquí fue también donde mataron a Mirna Mac, ¿verdad? Sí, también fue durante esta etapa de Vinicio. Uh-huh. Asesinaron a Mirna Mac en el 90. Uh-huh. Y también desaparecieron a un grupo de estudiantes de la universidad, ¿sí? En el 89. ¿Mm? Los mártires del 89.
Bueno, ¿qué más podemos decir del gobierno de Vinicio? Que inicia el proceso de paz también. Él fue el que inició, ¿verdad? Ujú. Con la pacificación. ¿Cómo se llaman las reuniones, verdad, que organizó Vinicio Cerezo con los presidentes centroamericanos? Esquipulas 2. Esquipulas 1 y 2, ajá. Pero digamos, la que ya directamente da inicio al proceso de paz fue la del 87, la Esquipulas 2, que fue en donde se suscribió el procedimiento, ¿verdad? Para empezar a pacificar la región. Ujú. Bueno, entonces después de Vinicio Cerezo, ¿quién ganó? Serrano Elías. Serrano Elías, ¿verdad? Y yo les quiero decir cuento el anuncio de Serranazo. Serrano Elías. Ajá. ¿Qué más podemos decir de? Ay, joles. Yo les quiero compartir aquí el anuncio, a ver si es este, el anuncio de la campaña de Serrano. Está curioso. Los mismos nos quieren engañar, pero no vamos a seguirles la corriente, porque ya sabe todita la gente que los mismos no saben gobernar. Que suba la comida, que falte la vivienda, que sigan los asaltos, viviendo con miedo. Con Serrano Elías sí hay solución, sí hay solución. Que bajen los frijoles, que nos venga la paz, que no haya corrupción, que suban los salarios. Con Serrano Elías sí hay solución, sí. Me regreso para acá. Sí, mire, bien pegajosa la canción. Yo para que no se me duerman. Sí, mire, Sara emitió normas temporales de gobierno, las que estaba, que suspendían las garantías, ¿verdad? Porque dejó sin efecto varias garantías. Entonces, esto del serranazo fue así, eh, una medida de él para contrarrestar, digamos, una medida desesperada para contrarrestar tanta corrupción en el Congreso, en la Corte Suprema, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, va a ser, finalmente renunció. Vimos, fíjense que fue curioso, ¿verdad? Ver cómo se expresaron las protestas durante la época de Serrano. Eso fue, es interesante porque si comparamos durante la época del conflicto armado, que había tanto control y digamos, no se habían visto tantas protestas y tantas manifestaciones, ¿verdad? Durante esos días en los que Serrano, en los que duró ese autogolpe, hubo bastantes protestas, pero bastantes, ¿verdad? Hasta los empresarios estaban ahí, también Rigoberta Menchú estaba encabezando, Helen Mack, ¿verdad? Y entonces sí, se criticó bastante al gobierno de Serrano. ¿Quién terminó el periodo de gobierno de Serrano Elías? Ramiro de León. Ramiro de León. Don Ramiro de León, ¿verdad? Que había
Yo soy Eli. Dice, Pero aún no. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Ay, miren que sí se fue un buen tiempo el internet. Ay, joles. Sí la escuchamos, licenciada. Ah, muy bien, gracias, Sara, muy amable. Bueno, entonces, ¿en qué nos habíamos quedado? En el gobierno de Serrano, ¿verdad? nos quedamos en Ramiro de León. Ay, sí, sí, gracias, Silvana, muy amable. Entonces, ¿qué podemos decir sobre don Ramiro? Ahora sí, ahí nos quedamos, ¿verdad? Ex procurador de los derechos humanos, Así es. pero tenía falta de habilidad administrativa. Reformas constitucionales de 1993. También, ¿verdad, Amanda? Y en esas reformas, miren que bueno, se logró que se redujera el periodo de gobierno, la depuración del Congreso, ¿verdad? Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? A pesar de que Ramiro de León, digamos que se plegó mucho a lo que decía el ejército, sí logró que algunos acuerdos de paz fueran aceptados por el ejército en ese entonces. Fíjense, o sea, sí, fue una cuestión estratégica de ellos, digamos, ¿verdad? Pero sí, sí fueron aprobados, ¿sí? Bueno, hablemos ahora del gobierno de Álvaro Arzú. ¿Qué podemos decir de Arzú? Privatizó Pegua y se llegó a los acuerdos de paz. Se firmó la paz el 29 de diciembre de 1996. Muy bien, Amanda. Licenciada, ¿y cuándo murió Álvaro Arzú? Mire, Silvana, esa es una polémica, ¿verdad? Porque, ¿se acuerdan? Arzú creo que falleció hace como 3 años, ¿verdad? Supuestamente. Pero, ahorita le digo la fecha exacta. Falleció en 2018. 2018. Abril de 2018, va. Pero hay una polémica ahí porque realmente lo enterraron en la finca de su familia. No dejaron entrar a periodistas. Pues no hay fotos realmente o sea, se dijo que murió durante un partido de que era de golf, que estaba con uno de sus hijos. De golf. Ajá, pero no hay evidencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo sospechoso, ajá, de que no, todo fue muy hermético, ¿verdad? Entonces, se duda todavía de que se haya dado, ¿no?, su fallecimiento. Hay que pedir una exhumación para ver si está ahí. Para ver si está. Sí, mire, raro estuvo esa situación, ¿verdad? Y todavía estaba como alcalde, porque el periodo de gobierno de él lo terminó el actual, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama este Ricardo alcalde? Quiñones. Quiñones, ¿verdad? Uh-huh. Sí, pero está raro eso, Silvana, bien sospechoso. Pero como qué sentido tiene que oculten que esté vivo.
Lo que decían era que es que en ese entonces todavía estaba funcionando la CICIG, ¿se acuerdan? Y entonces Iván Velázquez estaba viendo unos casos, estaban investigando, ¿verdad? Sobre malversaciones, creo que era, ¿verdad? Donde había participado Álvaro Arzú, también su familia, los estaba investigando. No se acuerda, creo que estaba dando una conferencia de prensa a la CICIG con el Ministerio Público cuando Arzú se presentó. Creo que llegó y empezó. Si no estoy mal, ¿verdad? Porque a veces la mente le vaya a uno, la memoria. Y él se presentó ahí y como que a interpelar, que qué onda, a interrogar, ¿sí? Pero empezaban por ahí las investigaciones. Entonces, por eso, digamos, empezó a especular acerca de que solo había fingido su muerte. Mire, Silvana, y la vez pasada usted estaba hablando de cuando se firmó la paz, ¿verdad? Usted mencionó a Gasparilón, ¿verdad? Si no estoy mal. Licenciada. Sí, es que cabal, o sea, es que Gasparilón no firmó el acuerdo de paz firme y duradera, no estuvo en esa celebración. Pero él era el representante de la ONG. Era de la ORPA, sí. De la ORPA. Ajá, el que estaba en la ONG. Y él participó en las negociaciones. Pero qué, a ver, cuente usted. Sí, pues, no, yo pensé que él era de la ONG. Bueno, era de la guerrilla, pues, pero pensé que era de la ONG. Sí, así es, él era de ONG y comandante de la ORPA que estuvo en los acuerdos, estuvo en las negociaciones. Pero ese 29 de diciembre del 96, en esa ceremonia, ¿se acuerdan el video que les presenté en la última clase? Gasparilón allí no llegó. Ajá. Y cabal, yo dije, pero es que este no es Gasparilón. Es que este viejito no es. Y entonces decía, no, hombre, ¿quién es este? El que firma ahí es Jorge Rosal, que es otro comandante también de ORPA, ¿no? Que él había estado en la Comisión Político-Diplomática de la ONG. Pero entonces... A mí me llama la atención porque fíjese que yo fui a un almuerzo. Me invitaron a un almuerzo así a un lugar lejos y él llegó con un montón de guardaespaldas. Y que sí, al otro día del almuerzo, y yo vi que iba con la esposa, ¿verdad? Era una americana. Pero al otro día del almuerzo me contaron que le dio un infarto y se murió. Eso dicen, sí, así falleció él de un infarto. Ajá. Pero fíjese que la cuestión es que ese día del acuerdo de paz firme y duradera, él no se presentó a la firma, sino que llegó Jorge Rosal. Entonces, lo que pasó ahí fue que la ORPA, unos días antes, había secuestrado a una señora Novela, Olga Novela, para canjearla creo que era por un guerrillero, un grupo, algo así. Y por esa situación, no se presentó Gasparilón, porque realmente, pues eso no favorecía las conversaciones de paz y todo el asunto, ¿verdad? Entonces, por eso él no estuvo presente en la firma de ese acuerdo. Pero ya después, pues sí, ya estuvo acá, ¿verdad? En Guatemala, ¿verdad? Un tiempo, vamos a ver en qué fecha murió. Asturias Amado. Pues falleció hasta el 2005, sí, pues. Del 96 todavía estuvo 9 años aquí trabajando. Y tiene su fundación y todo. Que la maneja el hijo, ¿verdad? De él, Sandino. ¿Qué dice Amanda? Usted iba a mencionar algo más, a agregar algo más. Era sobre Arzú, el caso por el cual a él se le estaba investigando es caso Caja de Pandora, donde también estaba investigando a Byron Lima. Y por eso se cree que él fingió su muerte para que no lo siguiera investigando. Gracias, Amanda, muy amable. Mire, Silvana, entonces sí era, realmente había señalamientos serios, ¿verdad? Pero eso va a quedar como incógnita toda la vida porque sabe cómo será. Sí, ahí sí que ya no,
Solo que dijeran, ay, resucitó. Sí, está difícil. A ver, estoy viendo esto del caso Caja de Pandora. Miren, que yo no me acuerdo. Contra una estructura criminal liderada por Byron Lima y sistema penitenciario. Sí, pues, entonces, sí, mire, realmente, como ya no continuó trabajando así, sí, como para establecer qué sucedió, ¿verdad? Con este caso, y pues, ya. También a Byron Oliva ya lo desaparecieron, o sea, ya falleció. Sí, ajá, ya ve que murió ahí ¿qué? Una balacera, algo así. Que ahí ya lo desaparecieron, porque él tenía un montón de información y de varios casos. Pero eso también fue provocado, ¿verdad, licenciada? Sí, sí, porque él tenía mucha información y tenía mucho poder ahí dentro de las cárceles, ¿verdad? Entonces, sí, por miedo a esto. Y fíjense que Byron Lima publicó una biografía. La verdad es que yo me resistí a comprarla, la publicó Piedra Santa, pero de repente la consigo porque realmente él tenía mucha información. Bueno, no sé si querramos agregar algo más. Pues que este examen va a ser larguísimo. No, mire, realmente el contenido pues ha sido extenso, ¿verdad? Pero yo siento que ya no es tan complicado porque son cosas que uno tiene más, sobre las que uno tiene más idea, ¿verdad? Que todo eso de la federación y los conservadores y los liberales. Yo siento que ya, sobre toda esta etapa del 44 para acá, como que son cosas que se conocen un poco más, ¿verdad? ¿Qué dice Silvana? Pero mire, es la última vez que se va a quejar Silvana. Ya mañana es el examen. Y así ya estamos. Fíjense que yo les programé 40 minutos. Realmente son 2 minutos por pregunta, está bien. Fíjense, yo tengo una compañera que les da 20 minutos en el examen. Eso tampoco, ¿ah? Pero sí, he quedado 2 minutos por pregunta. También les puedo poner ahí de circulación así restringida. Sí, pero se va a poder regresar a una pregunta si uno dejó una y después regresa. Sí, Silvana, sí, yo así lo he dejado siempre. Sí, pero como fíjese que el de filosofía no puso esa opción y no se podía regresar. No, hombre. Yo siempre les he dejado libre circulación. Ahora si no se han dado cuenta, ya no es asunto mío. Pero fíjese que yo así se los he dejado. Porque a veces falla el internet, pues, y se atrasa uno. Sí, licenciada, gracias. Siempre usted ha sido una buena gente con nosotros. Vaya, Silvana. Por eso le digo. Ay, no. No, mira, cada quien tiene su estilo, ¿va? Pero esperemos que les vaya bien. Realmente, mire, o sea, hasta ahorita van muy buenas zonas. O sea, yo no sé. Yo creo que Silvana... Ay, no, yo la molesto, ¿va? Porque usted se queja, pero... No, pero creo que sí la podemos sacar. Aunque no tenga mucha zona, pero creo que sí. Bien, sí sale. Yo la verdad ahorita no me recuerdo cómo está la zona de usted, pero yo me acordaba que estaba bien. Yo tengo 48. Ay, mire, pues, 13 puntos para los 61. Ahí. Y yo digo que va a sacar como 20, ¿no? Ya no creo que saque 13, ¿va? Sobre todo porque le digo que toda esta información de
del 44 para acá, son cosas que se conocen más, ¿verdad? Lo bueno es que es como una historia que uno ya más o menos ha oído, ¿verdad? Uh-huh. Sí, Silvana, cabal, entonces. No, hombre, usted tenga confianza, ¿verdad? Repase, lea el libro, sus presentaciones y todo. Ah, mire, pues salió buena Sara. Está fácil. Está fácil el examen. Sobre todo que ustedes, la mayoría de los que están ahorita, siempre están en clase. Entonces, eso ayuda un montón, ¿verdad? Para estudiar. La mayoría no hemos faltado a ninguna clase. Sí, mire, entonces, todo esto lo hemos explicado bastante en las clases, pues, entonces, ya solo es un repasito, ¿va? De lo del libro y las presentaciones. Sí, mire, Erika, Amanda, perdón. Así es. Ay, sí que así nos ha tocado. Ay, pues ojalá. Ojalá que así sea. Pero, mire, y entonces, pues qué bueno que podemos llegar hasta acá, hasta este día, el repaso. Les cuento que ya se confirmó, ¿verdad? Que el próximo semestre va a ser virtual. Va a tener sus inconvenientes, es molesto, gastos en internet y un montón de en dispositivos. Pero como somos tantos, pues nos va a tocar así, ¿verdad? Como para que se vayan preparando. Bueno. Entonces les deseo éxitos, jóvenes, cuídense bastante, que tengan unas felices vacaciones, felices fiestas.